de muchos temas económicos, lo que ha pasado con el Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria y también sobre la economía del país. Y para ello hemos convocado a nuestro economista de confianza, el doctor César Vargas, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Gracias, muy agradecido por la invitación y estar de nuevo en la casa. Estamos prestos para hacer el análisis correspondiente. Empecemos por el presupuesto general del Estado, doctor. ¿Cómo lo ha visto? Hay varias reestructuraciones en este presupuesto. ¿Es un presupuesto que realmente nos va a llevar a mejores días para Bolivia? Bueno, miren, ya estamos al mes de abril, estamos por terminar abril, estamos entrando al quinto mes y recién sale el presupuesto reformulado. Estamos con el presupuesto que había elaborado el señor Arce, donde nos ha dicho ayer un tema muy duro para los bolivianos, es que había un déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Es los ingresos y los gastos, pero que los gastos están por encima de los ingresos. Eso es el déficit fiscal. Es porque los ciudadanos no pagamos impuestos y cubrimos nuestros gastos, ¿no? Entonces, ¿qué había hecho el señor Arce? Recuerden que el año pasado acabamos con menos 12% de déficit fiscal, pero para ese 12% lo había inflado los ingresos para disminuir esa brecha. Terminamos en 9, algo así, ¿no? No, terminamos en 12, pero ahora lo que ha hecho el diagnóstico ayer el ministro de Economía y que presentó una plataforma para poder consultar los datos de 10 años atrás, y lo que nos dijo que ha bajado a 9% porque ha hecho una disminución justamente del presupuesto en gastos, y nos ha dicho que el déficit fiscal el real era menos 15%. Nosotros ya analizando con todos los datos del gobierno, sabíamos que el año pasado el déficit fiscal era el menos 18%. Pero pasó con menos 12 y ahora nos ha dicho el ministro de Economía ayer que va a bajar a menos 9. Va a haber una disminución significativa de algunos gastos, pero claro, esos ingresos que supuestamente eran altos y cubrían esa parte, pues ahora no lo está haciendo. Entonces es un tema muy delicado. Ayer hemos visto un diagnóstico, pero realmente lo que estamos esperando es qué medidas estructurales va a haber para solucionar la crisis de dólares, que es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Y eso nos está generando inestabilidad macroeconómica con volatilidad del tipo de cambio y subida de precios significativa frente al dólar, ¿no? Y se nos vienen días duros, ¿no? Usted como experto, ¿cuáles serían esas medidas estructurales que considera que se deben de tomar? Y por supuesto también si podemos hablar acerca de este término, se lo señalaba extra cámaras, el de estanflación. Es decir, ya no solamente Bolivia va a enfrentar una subida de precios, sino también una falta de producción. Así es, totalmente de acuerdo. A ver, el 2021 cuando entró el señor Arce, teníamos una tasa de crecimiento del 6.1% del Producto Interno Bruto, que quiere decir que la economía está produciendo, hay actividad económica, y nuestra inflación era 0,9%, llegamos a 1% el 2021. El Producto Interno Bruto fue empezando a bajar y los precios empezaron a subir, porque se nos iban acabando las reservas de gas, que eran la exportación de gas que teníamos, claro. Y eso nos entraba a caudales de dólares, tanto así que el 2014 llegamos a 15 millones de dólares de reservas de oro y dólares. Entonces estábamos muy bien, pero a medida que iba acabando las reservas de gas, vendíamos menos, dejamos de exportar a Argentina, a Brasil, y eso ha generado una ralentización en la economía y ya no estamos moviendo nuestro aparato productivo como antes lo hacíamos. Entonces el Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento ha ido cayendo, y el año pasado hemos cerrado con negativo, es decir que no hemos producido, y la inflación ha acabado el año pasado con un 20%. Entonces del escenario que era así ha cambiado así. Entonces ahora inflación alta, antes era baja, y el crecimiento era alto y ahora es negativo. Y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos han dicho que el crecimiento para el 2026 es de menos 3%. Y la inflación va a estar, según el Fondo Monetario Internacional, en un 26%. Pero les voy a dar un dato que ustedes lo están viviendo al igual que yo. El pan de batalla, ¿cuánto aumentó? De 50 centavos a 80 centavos. Un 60% de inflación. Y si aumenta el precio del pan de batalla, aumenta todos los precios de la canasta familiar. Entonces, ese es el fenómeno que estamos viviendo ante la iliquidez de dólares. Entonces, sí estamos en una estanflación.
Ahora, ¿cuánto tiempo más o menos sería esta inflación? O sea, podemos calcular y decirle a la gente tipo, mira, vamos a estar así 2, 3 años, o es dependiendo qué vaya a pasar más adelante. ¿Qué políticas se asuman? Eso es, exacto. Entonces, ¿qué políticas estructurales necesitamos para generar divisas? Recuerden que los 20 años del socialismo ha estado basado con extractivismo por la venta del gas, principalmente los minerales. Se ha caracterizado por una alta informalidad laboral, no generamos empleo formal, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas. Y el tercero es que Bolivia depende mucho del endeudamiento. ¿Sí? Entonces el actual gobierno está con los mismos cánceres, no está haciendo las medidas estructurales. Lo que hacen los países más desarrollados es generar empleo formal. ¿Qué quiere decir? Que todos los ciudadanos trabajen, tengan seguridad social, jubilación y aporten con impuestos, aparte de que produzcan y generen divisas. Pero eso en Bolivia no lo hacemos, entonces nos basamos mucho con el extractivismo de los minerales. Ahora estamos viendo el litio, pero está complicado el litio, no estamos pudiendo sacarlo el litio. Entonces es un tema muy delicado que no nos está dando las soluciones el actual gobierno ni tampoco el anterior gobierno, ¿no? ¿Cómo podemos tratar ahora el tipo de cambio? Se hablaba de un bolsín, se habla también sobre para qué sirve un 6.96 oficial si no se lo usa para casi nada, de pronto un tema impositivo, sí, pero ¿qué medidas se podría tomar con el tipo de cambio? Y si esto tendría incidencia también. Bueno, recuerden que tenemos 4 tipos de cambios en Bolivia. Van a aparecer 4 desde febrero del 2023. Recuerdan que teníamos el tipo de cambio oficial o el tipo de cambio fijo, que estaba en 6.96 para la venta y para la compra en 6.86. Entonces, que lo hemos utilizado desde el 2011, aguantado hasta el 2023. Eso se debía porque había un buen colchón financiero, teníamos muchos dólares. Entonces, eso ha sido un factor que nos ha permitido tener ese tipo de cambio, pero luego hemos pasado a un tipo de cambio, teníamos un tipo también de cambio paralelo, que eran los librecambistas, ¿no? Y luego hemos tenido un tipo de cambio ya referencial que lo ha sacado el Banco Central de Bolivia a partir de enero, que es un referencial sujeto al tipo de cambio virtual. Por eso les digo el fijo, el referencial, el virtual y el paralelo de los librecambistas. ¿Por qué no hay un solo tipo de cambio ahora? Porque no tenemos un buen colchón financiero en dólares y eso nos está llevando a estos serios problemas que les he mencionado. ¿Para tener este colchón es necesario endeudarnos? ¿O qué otra forma, qué otra alternativa tendría Bolivia? La alternativa es generar nuestros propios recursos, nuestras propias divisas. Miren, les voy a dar un dato bien preocupante que no lo ha dicho ayer el ministro de Economía. Es bien preocupante. ¿Qué? Dígame. A ver, el tema es el siguiente. Para el presupuesto lo hacen con el tipo de cambio fijo, el oficial. 6.96. Y nos ha dicho que el presupuesto ayer está en 390 mil millones de bolivianos. Sí. Hagan el tipo de cambio fijo, sería 41 mil millones de dólares. Pero el paralelo está a 9.30, 9.40 está actualmente, 9.4, ¿no? Entonces, si hacemos ese tipo de cambio, estaríamos con 41 mil millones de dólares. Perdón, si es el tipo de cambio oficial, 56 mil millones. Y si es el tipo de cambio referencial, estamos con 41 mil millones de dólares. ¿Ya qué cálculo se hace usualmente el presupuesto al tipo de cambio fijo? Oficial. Entonces, si es oficial, estamos con 56 mil millones de dólares. La deuda, ¿saben cuánto está? Está por los 56. Entonces estaríamos al TAS si es el oficial. Pero si utilizamos el referencial, bajaría a 41 mil. Claro. Entonces ya nos hemos pasado con deuda a nuestro presupuesto. ¿Qué significa eso? Que los organismos bilaterales, multilaterales, ya no nos van a querer prestar porque ya hemos pasado nuestro presupuesto con endeudamiento. Entonces, ese es el tema. Y seguimos sin dólares. Y seguimos sin dólares y si no hay dólares, pues hay volatilidad del tipo de cambio, hay inflación. Esto podría desencadenar que en los próximos días o meses el Banco Central de Bolivia quite el precio no solamente referencial, sino que el oficial lo vuelve el referencial.
Eso es lo que muchos están pidiendo, que se sincere el Banco Central, pero el problema es que el propio informe del presidente interino del Banco Central de Bolivia nos ha dicho que hay 52 millones de dólares en bóvedas. Eso, recuerden que según el ministro de Hidrocarburos gastamos todos los días 10 millones de dólares en la compra de combustibles. Entonces, ¿Para 5 días? Para 5 días. Entonces la situación es crítica, ¿no? Y están viendo, hay filas ya de nuevo, es porque importamos con dólares, pero vendemos en bolivianos. Vamos a las gasolineras y pagamos en boliviano, pero importamos en dólares. Entonces necesitamos divisas para comprar la importación de combustibles, ¿no? Entonces así está un poco el escenario económico. Con respecto justo a los combustibles, hay la posibilidad de que en junio en realidad es un hecho, se va a volver a evaluar cuáles serán los precios de los combustibles. En caso de que suban, que para muchos es lo más probable, esto va a tener incidencia una vez más en el tipo de cambio, una vez más en lo que serán los productos de la canasta familiar. Te está tocando un tema fundamental. Miren, nosotros hemos publicado un artículo científico donde hemos demostrado que ha habido un exceso de sobreprecios, contrabando y alta corrupción en el tema de hidrocarburos, en combustible, importación de combustibles. Miren, les voy a dar datos oficiales. El promedio del 2006 al 2018 era el 3% de importación de combustibles respecto a nuestro Producto Interno Bruto. Es decir, movíamos alrededor de $1.000 millones en importación de combustibles en esos 14 años. ¿Ok? El 2019 se va a Evo Morales y lo sube a $1.500 millones. No sabe por qué, porque tampoco el parque automotor ha crecido en un año significativamente, pero ya creo que ahí empezó el tema de sobreprecios y contrabando. El 2020 con el COVID no pasa nada, y el 2021 entra el señor Arce y crea Bot Trading en Paraguay. Crea esta empresa Bot Trading y la crea para hacer intermediación. Y la importación de combustibles sube al 4% del Producto Interno Bruto, al 5%, 6%, y acabamos con el 7% respecto al Producto Interno Bruto de importación de combustible. Más del doble. Así es, lo cuatriplicamos, es decir, llegamos casi a los 3.700 mil millones de dólares de lo que eran 1.000 millones. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ha crecido tanto el parque automotor? No, nos hemos dado cuenta ya el 2026 que habían hecho sobreprecios, han importado combustibles, pero la gran mayoría se va a contrabando. Es un negocio de los que nos están gobernando, ¿no? Y ahora lo peor es con este gobierno. Arce todavía nos ha dado gasolina con calidad. Se ha ido, pero ya con tanto contrabando y todo, pero ya el actual gracias gobierno... Gracias por nada, pero gracias. Y el actual gobierno ahora ha sido peor porque nos está dando calidad muy mala de combustibles, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que el gobierno decida... está liberada como sustancia controlada el diésel y la gasolina por el momento, por cierto periodo de tiempo, pero también se le ha dado la opción a los empresarios de traer su propio carburante, su propio combustible? ¿Esto podría de alguna manera aliviar esa presión, ese 7% que está presionando ahorita económicamente al Estado? Es que con el decreto supremo que sacaron de la eliminación de combustibles, dieron lo que usted dice, le dieron al sector privado para que pueda importar. Entonces no sabemos si el sector privado está importando o lo está haciendo, o sigue haciendo el sector público. Entonces no tenemos esa transparencia de la información, pero la idea era que los privados puedan importar su propio combustible. Ahora tenemos un problema bien grave a lo que ustedes mencionan, que había un conflicto muy fuerte en el estrecho de Hormuz entre Estados Unidos e Irán. Claro. Y eso ha generado que suba el precio del barril de petróleo. Entonces ha llegado hasta $120, creo que ahora está en 90 y algo, ¿no? Pero eso nos va a afectar a los precios internacionales de la gasolina y el diésel. Ayer decía el representante de la Fundación Jubileo que está por los 14 bolivianos el litro de gasolina. Y nosotros estamos a 7. Es decir, de una u otra forma seguimos siendo subvencionados. Así es, sí, porque cuando compró a 7 la gasolina estaba a 9. Ahora, lo que hay que aclarar,
también lo hemos publicado en este artículo científico que se puede acceder, es que los países venden los combustibles desde lo más barato hasta lo más caro. Nosotros estamos comprando a esta medida de los países. Podríamos comprar un poco más barato. Lo que dicen que hay mala calidad de combustible es mentira. ¿Por qué? Porque cuando uno compra de origen, tiene que pasar por la ISO, el control de calidad de diésel y gasolina. Es decir, que no nos puede mandar gasolina mala. Eso es mentira. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando llega a puerto, a destino, se baja todo ese combustible a los depósitos. Ahí es el problema, en los depósitos, porque ahí es la contaminación y se hace la carga a los cisternas, y los cisternas ya empiezan a distribuir. La buena calidad se va a contrabando y la mala nos mandan a boliviano. Entonces, el tema está en el descargue del buque a los depósitos que se hacen en Chile. Entonces, ahí está el problema, porque es difícil a cada cisterna y contaminarlo, ¿no? Porque se presenta en cada cisterna. Entonces, el tema está ahí. No es que nos han mandado mandar mala gasolina, como decía el señor Doria Medina, no. Entonces, tampoco somos tontos, ¿no? Entonces, sabemos lo que estamos hablando, y el tema aquí está que hay un alto nivel de corrupción en los tanques ya en Chile, ¿no? Y el tema está en el contrabando, que se está mandando mucho combustible a contrabando, y lo poco que queda nos lo están contaminando y nos están dañando los motores en el parque automotor. Es decir, estamos pagando caro y encima nos están dando mal, ¿no? Ahora, doctor, no es el único problema por el que está atravesando el gobierno el tema del presupuesto general del Estado, sino también lo que ha pasado recientemente con lo que antes eran las AFPs, lo que hoy es la gestora, pero el tema de la nacionalización que se dio en 2010 ha generado un proceso que lo estaba llevando el Banco de Bilbao Vizcaya, Argentaria, y ayer la justicia ha resuelto este tema y ha dicho que se le tiene que pagar una indemnización. O sea, Bolivia, sobre lo que no tenemos dólares, ahora tenemos que pagar más de 100 millones de dólares por indemnización por haber prácticamente nacionalizado algo. Bueno, a ver, es un tema bueno nacionalizar en el control de nuestros recursos. El BBVA, el Banco Vizcaya, pues lo que hacía era, creó AFP y Futuro. Uh-huh. Y todos los aportes que tenemos los ciudadanos bolivianos aportamos, quitan para nuestra seguridad social, la jubilación, pues eso agarraba, tenía bolivianos, lo convertía a dólares con el tipo de cambio, el que estaba en su momento, lo convertía en dólares y lo mandaba fuera a cotizar en bolsa. Uh-huh. Y generaba intereses, movimiento y rentabilidad. Tanto así que llegamos a tener 26 mil millones de dólares los ahorristas, todos los que aportamos. Entonces volvemos al punto de los dólares. Como cayó las reservas de gas, el gobierno que hizo fue a acudir a las reservas internacionales netas, a nuestros ahorros de oro y de dólares, se acabaron. Fue a la deuda, la asamblea le dijo no más, y tuvo que hacerlo de la gestora y cogió los dineros de nosotros, los que aportamos los ciudadanos. No es del gobierno ese dinero, es de nosotros. Y por la información que teníamos hasta lo último con el señor Arce, que había utilizado 13 mil millones de dólares de los ahorros de los trabajadores. Había 26 y utilizó 13 mil millones de dólares para cubrir los gastos de importación y de sobreprecios y todo lo que les he contado. Entonces se hizo con doble sentido la nacionalización. Por un lado, está bien controlar, tener nuestros aportes, pero ¿saben qué es lo peor? Que el gobierno es juez y parte. La gestora no entramos, no hay una representación de los trabajadores, simplemente el gerente interino de la gestora es puesto por el gobierno. Le dice, pues, dame el dinero de dólares a través del Banco Central con bonos y cogemos tus dólares y pagamos las obligaciones que tenemos, ¿no? Entonces, ahí hemos perdido los bolivianos y todos los trabajadores, ¿no? Con el tema de la gestora. Yo creo que
la nacionalización puede ser buena en medida de que la administración sea mejor que la que existió en el pasado, ¿no? Así es. Si eso no sucede, pues ahí llega mi pregunta. El dinero de los ahorristas, ¿no? Bueno, de las personas que aportan, ¿podría verse en juego? Es decir, su seguridad en el largo plazo de recibir estos dineritos mes a mes. El ministro de Economía ha dicho lo que ha mencionado, que estos 105 millones de dólares, y solamente hay 52 millones en reservas de dólares en las bóvedas, que lo va a pagar el gobierno, que no va a utilizar los dineros de los trabajadores. Pero hay dólares en el Banco Central de Bolivia. Claro, hay. Entonces, lo más lógico es que se va a pagar con dólares de los ahorros de los... Ahora, ¿hay un plazo máximo para pagar o un plan de pagos que nos podrían hacer muy amablemente hasta que consigamos los dólares? Bueno, hay instancias todavía para defendernos. Tiene que armar un buen equipo económico y legal el gobierno y apelar todavía a Se podría apelar y reducir. Se puede reducir de alguna manera, pero recuerden que... ¿Se podría ganar o realmente el objetivo sería dilatar el pago de...? Miren, les voy a poner para que me puedan entender. A ver, ustedes imagínense que ustedes administran las AFPs y de repente yo soy el gobierno, les digo, no, vamos a nacionalizar. Les digo, ya, ustedes me dicen, ya, perfecto, tome, aquí está, ¿no? Les digo, ya, me van a entregar en tal fecha. Entonces ustedes dejan de cotizar, dejan de generar rentabilidad y yo vengo y les digo, no, lo postergaremos un añito más. Y así han ido postergando desde el 2018. Entonces ustedes han entrado en un daño porque no saben si van a cotizar, no van a cotizar, van a ir o van a ir a buscar otros mercados. Entonces hay un daño que ha hecho el gobierno a este banco, Vizcaya, a Argentina. Entonces el tema es por ese lado y el banco ya ha presentado ese daño económico, ¿no? Se habla mucho acerca de estos daños que de pronto son a raíz o consecuencia de malas decisiones. Sin embargo, ¿quién termina pagando estos daños? No quien tomó la mala decisión, sino el pueblo en general, el Estado mismo. ¿O hay alguna normativa que regule las responsabilidades? Entonces, ahora mismo el banco le ha enjuiciado al gobierno. Claro. ¿Sí? Pero el gobierno cambió. Pero ¿de quién es realmente los recursos? De los trabajadores. Pero ¿quién está manejando la gestora? El gobierno. Entonces, el gobierno va a decir a la gestora, páguese con recursos de la gestora, porque como no hay liquidez, si tuviera liquidez ahorita dólares, el gobierno pues pagaría con sus ahorros. ¿Y la gestora tiene genuinamente, digamos, esos 105 mil? Sí, teníamos 26 mil millones de dólares, hasta donde sabemos han utilizado 13 mil millones de dólares, entonces habría todavía 10. Otros 13, sí. Entonces tenemos liquidez en la gestora hasta donde sabíamos, ¿no? Pero no hay esa transparencia. Recuerden que la gestora está puesto por el gobierno, por el ministro de Economía, ha puesto a dedo a un gerente, ¿no? El anterior gobierno y este gobierno. Entonces, no, todo se maneja así, encubierta, corrupción. Y donde vamos sale el fuego de cada institución, ¿no? Entonces, así. ¿Cómo podemos saber o cómo podríamos, la gente podría tener esta transparencia que se necesita en cuanto a si mañana se le va a pagar o no eso que está aportando, ¿no? Porque ahorita la gente sabe que hay una gestora que se tiene que hacer cargo de eso, pero inclusive la gestora, tú vas, te sientas y no tiene ni siquiera sistema, trabajan con Excel. Sí. O sea, es terrible. Es complicado. Bueno, la gestora ha progresado, pero todavía le queda, ¿no? Es normal. Yo lo que pienso que lo que tiene que hacer el gobierno es hablar la verdad con el pueblo. Si estamos en serios problemas, estamos. Ya está, ya hay que salir. Y los que han hecho mal, pues tendrán que ser castigados y juzgados, ¿no? Y con la verdad se soluciona el problema del país, doctor. O sea, ¿cuáles son esas decisiones que usted ha visto como economista que el gobierno ahorita no quiere tomar? Miren, el déficit fiscal que les he comentado, que es el 18%, y tenemos a la informalidad en un 85% de la población económicamente activa. Las personas que están en 18 y 65 años de edad que tienen que trabajar, los tenemos en la informalidad laboral. ¿Qué es la informalidad laboral? No aportan con impuestos, no pagan su seguridad social y mucho menos su jubilación. Cuando son viejitas, esas personas no tienen ni jubilación y empezamos a ver precariedad en las calles, pobreza. Entonces, lo que debía hacer el gobierno es pasar a este sector, a este otro sector, al empleo formal, al trabajo formal,
paguen impuestos, todos contribuimos, todos utilizamos las calles, las plazas, puentes, carreteras, y todos pagamos y tenemos que cubrir estos gastos que tenemos como Estado. Entonces los ciudadanos, los bolivianos, somos muy trabajadores. El tema que no es que no somos trabajadores, el tema es que el sistema está mal montado. ¿Y quién lo hace en esto? Pues los de izquierda y derecha, que son los mismos, que son élites que prefieren ellos ser ricos y mantener al pueblo pobre. Entonces pueden gobernar. En los países más desarrollados, ¿qué hacen? Pues este 100%, pues es 5% el paro, el desempleo, y el 95% está trabajando y está generando divisas, aparato productivo. Entonces ese es el tema de fondo, ¿no? Doctor, dentro de lo que venía a ser la presentación del presupuesto reformulado, se hablaba de cerrar las empresas deficitarias. ¿Esto podría incidir en disminuir el déficit fiscal? Por supuesto, claro que sí. Pero ¿los plazos son prudentes? Se habla de 90 días. Habla de 90 días, ya vamos, ¿cuántos? 5 meses, ¿no? Más sí. Otros 90 días, llevamos 8 meses, ¿no? Sí. Seguimos pagando a personas, pero no salarios básicos o mínimos. De 3.300 estamos pagando 40.000, 30.000 salarios jugosos con personas que no han sacado la rentabilidad, sostenibilidad de estas empresas estratégicas públicas. Entonces lo que han hecho es llenar estas empresas públicas con gente, han dado trabajo, pero con gente que no tiene una buena formación y tiene especialidad. Entonces han trabajado con gente más que todo partidaria, política. Entonces han llenado estas empresas estratégicas públicas, han subido el gasto, estamos en ese déficit que les he dicho, y pues el tema es agravante porque ahora se sigue teniendo otros 90 días, ¿no? Las empresas que están en quiebra o que ya no tienen solvencia económica, pues habrá que cerrarlas o pasar al sector privado. Decir, mira, en el sector privado llamar a un concurso y decir, esto hay que llevar, pero dejarlo así otros 90 días. Estamos en situación porque esos 90 días se sigue pagando los sueldos y salarios a cada una de esas personas con jugosos sueldos, ¿no? Entonces, y no solo eso, ¿no? Sino también hay gastos operacionales y otros. Logísticos, transporte y todo, ustedes lo que saben, todos los costos, y estas empresas siguen absorbiendo los pocos impuestos que está contribuyendo a ese 15% del sector formal, ¿no? Entonces el tema es estructural, está mal, no tenemos un modelo económico. El anterior gobierno que está 20 años se ha manejado con un modelo económico, social, comunitario que a mí no me gusta personalmente, porque como les he dicho es extractivismo, informalidad laboral y deuda. Pero el actual gobierno tampoco nos da, ya nos ha dado un diagnóstico. ¿Cuál es la propuesta que nos ha dado para generar divisas? O sea, no tiene un norte en cuanto a si va a ser... Arce fue claro en el gobierno de la industrialización, falló con lo de la industrialización, pero la tenía clara, por lo menos, digamos. Nos dijo, somos una economía plural, somos una economía diversa y demás, pero también falló en su estructura de economía. Hoy el gobierno no te dice a ciencia cierta a qué tipo de economía se va a adecuar, ¿no? Y son élites, si se dan cuenta son los mismos, siempre están los mismos, ¿no? El señor Paz, no tenemos nada contra él, ni contra Arce, ni contra nadie, ¿no? Pero el señor Paz estaba de senador, conocía todo esto. Lo dijo, ¿no? Del perdonazo, que hasta ahora sigue en la Cámara de Senadores, ya ha pasado Cámara de Diputados el perdonazo. ¿Qué es el perdonazo? Que lo que agarra, que un ciudadano agarra, emprende su empresa y no le ha ido bien y lo deja. Y no ha generado utilidades, no ha generado ganancias y lo ha dejado su unidad ahí. Y ha dejado con un monto y eso ha ido creciendo intereses y multas. Y luego te agarra y eso lo has creado en 1990 y te dice, de 1990 a la fecha hay intereses y multas y te congelo tus cuentas. ¿Qué ciudadano va a poder emprender si tiene congeladas las cuentas? Entonces estamos a ese nivel, ¿no? Estamos en esa situación muy caótica y el señor Paz prometió en su campaña que el primer día iba a ser el perdonazo, pero llevamos 5 meses y todavía no está, ¿no? Entonces el pueblo sigue en la informalidad laboral, estamos fomentando esa informalidad laboral y lo que no estamos haciendo es generar trabajo, empleo con emprendimientos y todo el tema, ¿no? Hoy, ¿qué podría ser la persona de a pie? Es decir, aquella persona que de pronto recibe un sueldo promedio, un sueldo mínimo, 3.300 bolivianos, que tiene una familia, de seguro pagar las cosas básicas, alimentación, alquiler y demás, y si sobrase algo, ¿qué hace con su dinero?
¿Cómo deberíamos manejar estos recursos? ¿Conviene invertir? ¿Conviene ahorrarlos? ¿Depositar nuestros recursos en un sistema financiero que ha sido muy cuestionado? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, yo creo que la mayoría de la gente sus pocos ahorros lo tiene afuera y los grandes empresarios lo tienen afuera. Por eso es que, porque aquí hay un corralito muy fuerte, ha habido un corralito de 2023, entonces la gente se asusta y lo tiene afuera. Pero miren, les voy a decir, una buena administración pasa por una buena transparencia, y la transparencia es la verdad. Solamente con nuestros residentes que están en el exterior y mandan sus remesas, que han salido del país en busca de mejores oportunidades y mandan sus remesas en dólares, en euros o en moneda extranjera, solamente juntando esas remesas podríamos cubrir la importación de combustibles, que les he dicho que está en $1,000 millones. La remesa está similar a $1,000 millones. Solamente manejando las cuentas claras ya podríamos cubrir. Es decir, los que están saliendo al exterior podrían pagar nuestra importación de combustibles, ¿no? Pero eso implica un sinceramiento con el tipo de cambio. Exacto. Segundo, yo hace unos 2 años hice una propuesta muy clara de un modelo económico. Lo llamamos el modelo de integración económica. Somos un país que estamos en el corazón de Sudamérica y podríamos ser un país de tránsito. Panamá, como Panamá más o menos. Exacto, que Brasil cruce a Argentina, cruce a Chile, a Perú, y ellos crucen a Paraguay, a Brasil, y nosotros ser con las mejores carreteras, ser un país de tránsito con las mejores gasolineras. Generaríamos divisas en caudales. Pero ¿creen que eso les interesa a los políticos? No les interesa. Y habría empleo, generación de empleo. Eso es lo que hace en el mismo caso de España, que yo he estado 18 años allá, y está Portugal, y aquí está Francia, y España está al medio, pues les sirve de canal, y los franceses van a Portugal y dejan sus divisas, aparcan las carreteras en condiciones, las autovías, y se genera pues un flujo de divisas enorme, y es renovable, no es como el gas que se acaba y estamos, eso es renovable porque todos los días estamos viendo la parte logística, transporte. Pues ¿por qué no hacemos? ¿Saben qué hacemos? Bloqueamos. Creo que esa es la inseguridad que muchos tienen. Si de pronto queda mejor pasar por Bolivia, a la gente le da miedo terminar bloqueado y parado por un mes, quién sabe dónde y bajo qué condiciones. Así es, y imagínense si hacemos eso y potenciamos nuestro turismo, que Bolivia el salario mínimo está entre las mejores maravillas del mundo. Vienen a filmar películas hermosas con millones y no tenemos un impuesto a esas películas. Y hemos sido además nombrados de los países más lindos del mundo entero. Es. No me acuerdo en qué ranking, pero estamos en el top 5. Pero ¿por qué no hacemos eso? La pregunta es una medida estructural y generación de divisas, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué se hace con esta inflación que nos comentaba? Porque hay gente que va por estos desempleos que se van a generar por las empresas descentralizadas que se van a cerrar, las empresas que no son viables para el gobierno, las estatales. Hay muchas empresas y muchos negocios pequeños, medianos, pymes, que han empezado y que seguramente se van a ver forzados si el día de mañana hay un incremento salarial como lo está proponiendo la Central Obrera Boliviana, a despedir mucha gente. Vamos a volvernos un país donde va a haber más desempleo, nuestra tasa de desempleo va a crecer en este proceso de esta inflación. ¿Cómo podríamos superar esa tasa de desempleo? Pues es muy complicado porque las condiciones en las cuales está la banca te pone intereses muy altos, 20-25% para emprender. ¿Quién va a emprender con esas tasas de interés? Mayormente en los países desarrollados, cuando estás emprendiendo, te dan ayudas, hasta fondos perdidos. Te dicen, toma dinero, crea empresa, genera empleo, te vamos a ayudar. Periodos de gracia también. Periodos de gracia también, mientras aquí, ¿cómo es? Vas al banco y te dicen, traiga su historial, ¿no? Y dices, pero ¿cómo voy a tener historial si estoy queriendo emprender? No tengo historial. No, si no te doy dinero, ¿no? Entonces, las condiciones a nivel financiero están muy mal, es porque
el gobierno actual no tiene una política monetaria y financiera y además del sistema bancario para ayudar a estos emprendedores y generar empleo. Ahora, lo que decía Blanca es el tema de que si aumentan incremento salarial, tienen ahora mismo una inflación muy fuerte, tienen costos muy altos las empresas. Y si te van a meter otro 20% de costos a la parte más grande, que son los sueldos y salarios, pues vas a elevar más tus precios, y como no puedes vender, que vas a empezar a despedir, se genera desempleo y se genera informalidad laboral, y seguimos en esta burbuja de un crecimiento pues negativo, ¿no? En el tema tributario, ¿cuáles tendrían que ser las reformas, las mejoras? Implementar, quitar, modificar los impuestos. Yo esperaba eso del señor Paz, que haga eso. Recuerden que somos un país que estamos desde 1950 con más de 60 impuestos, pero los más utilizados son 12. Pensé que iba a hacer una reforma tributaria, una reingeniería tributaria. Debemos hacerlo, estamos en el siglo XXI, y hicimos también una propuesta de manejar 5 impuestos. 5. Con 5, pero que paguen todos. ¿Cuáles? Pues los principales, el IVA hay que hacer, todos tienen que pagar el impuesto al valor agregado, estaba el impuesto a las utilidades, después a la vivienda, y después había otro impuesto que es muy importante, el RC-IVA, ¿sí? Y por último acabamos con un impuesto que debíamos contribuir todos los ciudadanos al tema de un impuesto para que vaya a la seguridad social y pueda cubrir la salud y educación. Entonces, un impuesto que contribuya a eso. Entonces, los países más desarrollados lo tienen así, pero todos pagan. No hay que el cocalero no pague, o mientras aquí, ¿qué ha hecho el señor Paz? Ha entrado y ha quitado a las grandes fortunas. Ya está, menos ingresos. Entonces, se necesita una reingeniería fiscal. ¿Las alícuotas son correctas? Es decir, un IVA 13%, un impuesto a las utilidades 25%. ¿Estas en relación a otros países son muy altas, muy bajas, o están dentro de los rangos normales? Miren, yo les pregunto, por sentido común y racionalidad, si tenemos un 85, que es 8 millones de personas que están en la informalidad, ¿y saben cuántas tarjetas de débito había habido en Bolivia? Nos ha dicho el ministro de Economía cuando ha liberado las tarjetas. 8 millones, está bien. 8 millones. Y tenemos informalidad, 8 millones. ¿Qué quiere decir? Que tienen las fuentes de información de estas 8 millones de personas. Saben cuál es su actividad económica y saben. Las de crédito creo que eran 2 millones. Las de crédito son 2 millones, ahí tiene toda la razón. Entonces, lo que debía hacer una política estructural, ¿cómo pasamos este 85% a todo este sector? Si subimos impuestos, nadie va a querer entrar. ¿Qué debíamos hacer? Bajar impuestos, pero pasen todos. Les vamos a ayudar con tasas de interés muy bajas en el banco, pero pasen todos. Llevemos esto a ser atractivo, ser formal, atractivo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La economía va a empezar a funcionar, la gente va a empezar a abrir sus negocios, van a empezar a emprender, y el gobierno, como moneda nacional, inyectar liquidez en créditos. Esa moneda nacional, con la actividad económica, se va a volver en divisas, en dólares, y empezamos a generar un aparato productivo y salimos de este decrecimiento. Entonces, esa sería una buena manera estructural de pasar esta informalidad laboral a la formalidad laboral, y empezaríamos a generar riqueza en el país, pero eso no lo estamos haciendo. ¿Y cuánto lleva este proceso en tiempo, o sea, meses, años, para que se tome una decisión económica y podamos ver resultados, si las decisiones son buenas o malas? Esta decisión, por ejemplo, de José Gabriel Espinosa de reducir el gasto fiscal, poder ver maneras de generar divisas, ¿cuándo podríamos ver los resultados para ver si funcionaron o no funcionaron? Es como decir la nota final del examen. Recuerden que los gobiernos de turno se creen Estado. Ese grave problema en Bolivia, y no tenemos Estado en Bolivia. No hay Estado. ¿Qué es Estado? Son los pilares de una casa. Y el gobierno de turno entra y cambia las puertas, ventanas, pintura.
pero ellos se creen Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Que entra el nuevo gobierno y saca al otro gobierno y empezamos de cero. Mientras un Estado es cuando existen políticas públicas de Estado y entra el gobierno de turno que entre, tiene que manejarse con esas políticas de Estado. Es lo que ocurre en los países más desarrollados. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a ver? Pues no sabemos porque no tenemos un modelo económico de corto, mediano y largo plazo. Pensamos siempre con parches, decretos, algunas leyes, pero hacemos puro cosas paliativas y no estructurales. La que les he dicho es una medida estructural que este 85% pase a este sector y que todos contribuyamos. ¿No había resistencia de ese 80% o más? Una resistencia real a no quiero que me fiscalicen, porque al final de cuentas va a ser eso, ¿no? O sea, el gobierno va a empezar a fiscalizar. Sí, pero así funcionan las economías. Entonces, si no aportamos los ciudadanos, todos, no va a haber nunca calles. Hay alto nivel de corrupción, estamos conscientes. Pero si ese nivel de corrupción lo controlamos muy bien, empezamos a hacer una buena fiscalización y a todos los bolivianos les dejamos trabajar, yo les aseguro que todos pagarían, porque cuando van los bolivianos al extranjero, trabajan y pagan sus impuestos, pero tienen condiciones de vida como en las carreteras, autovías y todo el tema. Pero además también yo entiendo que es una por otra, ¿no? Es decir, a mí me conviene en este momento ser informal. Sin embargo, también necesito crecer, necesitaré créditos. Si me proponen fiscalizarme, pero a cambio me dan créditos mucho más beneficiosos, flexibles, con periodos de gracia, con tasas mucho... Claro, me conviene que me fiscalicen porque a cambio estoy recibiendo recursos que me permitirán crecer, ¿no? Es que yo no o sé cosas si así. Tu idiosincrasia, digamos, de Bolivia, o sea, la caserita de la cancha, yo le puedo ofrecer oro, ¿me entiendes? Pero no se va a dejar fiscalizar. En ese aspecto sí es muy cierto, es la gente en sí, intuyo por lo que ha sucedido en décadas pasadas, le tiene miedo al banco, no necesariamente a un tema de fiscalización, sino a los bancos, de que terminen llevándose todos sus recursos, ¿no? Como ha existido como estas quiebras de fácil. algunos... Bueno, en los últimos tiempos sí el fácil, pero antes, si no estoy mal, tema Finsa y otros. Sí, mira, les voy a dar un ejemplo muy claro de lo que ustedes están hablando. Yo lo he vivido en carne propia y lo hablo con propiedad. He bajado a la cancha. Sí, claro. A la cancha, hasta abajo, donde... Al gallo, pero más abajo me he ido donde cerca al barrio Cerro chino. Verde. Al barrio chino, y me he dado cuenta que había habido otro mercado formal ahí, pero que no tributa, pero es formal. A ver, les comento, sí, vayan, les aconsejo ya un reportaje sobre esto. Se bajan y había habido los sectores de todo el tema de construcción, instrumentos, taladros, todo, pero en condiciones y muy bonito, todo bien dentro del mercado, ¿no? Pero hay otro sector donde venden verduras, todo, hasta no estaba asfaltado, claro. Pero el otro sector lo tenían bien montado. Y uno de ellos les digo, ¿y cómo han generado esto tan bonito? Porque parecería que estarías en un lugar desarrollado. Y me dice, pues trabajamos con el banco. Pero ustedes, quiero mi factura, le digo, ¿cuánto me costó el grifo? Y una pila me dice, pues 300 bolivianos. Te vas a comprar al sector formal que está pagando impuestos, te sale 400 bolivianos. Le digo 300, dice, pero sin factura. Pero estás trabajando con créditos y no estás facturando. ¿Y quién te lo ha puesto este suelo y la iluminación? Bonito, los galpones, muy bien, vayan. Yo me quedaba asombrado. Y uno de ellos me decía, pues la alcaldía no los ha arreglado. Los créditos sacamos con créditos y trabajamos, pero no pagamos impuestos. También existe mucho, ¿no? El tema de la doble contabilidad, es decir, facturo un poco y el otro poco... Esa es nuestra realidad boliviana, pero ya lo están haciendo. Lo que quiero decirles es que lo están haciendo, ya una gran cantidad del sector informal lo está haciendo. Entonces lo único que está fallando aquí son políticas de Estado a nivel fiscal. No, tú tienes que pagar y si no te cierra el negocio. Y hasta ahí tienes que contribuir al Estado, porque todos tenemos, todos mineros, cucaleros, todos los sectores tenemos que pagar. Así lo dice la Constitución Política del Estado, que existe equidad impositiva para todos. Todos tenemos que contribuir porque todos utilizamos plazas, carreteras, puentes y tenemos que hacerlo. Ahora, este nivel de corrupción, muchos dicen, ¿para qué voy a pagar si estos corruptos se los roban? Pues hay que controlar la corrupción, ¿no? Pero tenemos que dar ese salto y lo estamos haciendo. Estamos en eso los bolivianos. Yo creo que estamos despertando mucho. Ustedes
son un medio que está haciendo despertar y aquí no nos queda de otra, ¿no? Pues si no vamos a seguir en esta pobreza. Queremos agradecerle, doctor, por habernos ampliado un poquito el panorama de cómo está la economía y qué podemos esperar de los próximos meses que van a transcurrir en nuestro país. Y por supuesto vamos a estar convocándolo cuando la información así lo amerite. No, es un gusto siempre estar en la casa de TLC, felicitarles con el programa, ustedes están innovando, son un referente y sigan adelante y muchas gracias. Cuentan siempre con mi análisis, gracias. Muchísimas gracias. De esta manera nosotros tenemos que ya despedirnos, hemos llegado al final de TLC Streaming, no sé si mañana ya está listo para darles, ¿cómo están chicos? Ahora sí, Paola, Juan Carlos, muy buenos días. Buen día y buenos días también a toda la población cochabambina.